Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, al capítulo 2. Vamos a leer allí desde el versículo 43 hasta el versículo 47. Desde el versículo 43 hasta el versículo 47. Y vamos a meditar en estos textos para nuestra escuela dominical. Y vamos a llamar a nuestra enseñanza como una mirada a la vida diaria de la iglesia primitiva. Una mirada a la vida diaria de la iglesia primitiva. Cómo es que la iglesia primitiva vivía diariamente en sus inicios. La palabra del Señor dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una mirada a la vida diaria de la iglesia primitiva. Y en nuestras Biblias, en la versión de Reina Valera 60, nosotros podemos observar que hay una referencia a estos versículos bajo un título. Y el título dice: la vida de los primeros cristianos. Y debemos nosotros, hermanos, comenzar pues nuestro estudio haciendo una explicación de lo que habla el versículo 43. Y dice el versículo 43: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es evidente, hermanos, de que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia en la cual nosotros podemos ver que se vive una mezcla de sentimientos, una mezcla de emociones también. Y esos sentimientos y esas emociones nos acompañan a nosotros en el día a día mientras caminamos aquí en la tierra, porque nosotros somos la iglesia del Señor y no dejamos de ser iglesia cuando salimos de acá y regresamos a nuestras casas, o cuando salimos de nuestras casas y vamos a nuestros trabajos, o cuando salimos de nuestras casas y nos vamos, por ejemplo, a estudiar en la universidad, o cuando salimos de nuestras casas y nos vamos a donde nos vayamos, nosotros siempre somos la iglesia del Señor. No únicamente cuando nos encontramos aquí reunidos en el día del Señor para adorar a nuestro Salvador. Y eso es algo que yo quisiera que nosotros entendamos. Y en ese caminar diario que nosotros tenemos por diferentes lugares en los cuales las actividades nos llevan aquí en la tierra, nosotros vivimos una mezcla de sentimientos diarios, una mezcla de emociones diarias también. Por ejemplo, el gozo, la alegría, la tristeza y también el temor, como dice aquí la Escritura, el temor, porque nuestro texto dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hubiera sido hermoso, hubiera sido algo bello que el temor no solamente llegue a todas las personas, sino también el arrepentimiento hubiese llegado a todas las personas. Pero en el contexto que nosotros tenemos delante de nosotros en la palabra del Señor, vemos de que el arrepentimiento, la salvación,
la convicción de pecado del Espíritu Santo no llegó a toda la multitud que había estado escuchando atentamente el sermón del apóstol Pedro, sino solamente a algunos nada más, a quienes tuvieron compungimiento de corazón, mientras que había otro grupo que se burlaba de lo que Dios estaba haciendo en su iglesia, llamándoles a ellos, estos están ebrios. Entonces nosotros vemos de que de esa multitud la iglesia solamente recibió 3,000 varones. Y seguramente que muchas mujeres más y también muchos niños más habrían sido recibidos. Pero esa convicción de pecado no fue para todos, pero sí el temor del Señor. Y sobre esa parte, hermanos, nosotros podemos ver de que una persona puede temer sin necesidad de llegar al arrepentimiento. Puede tener temor de Dios, temor de lo que la Escritura enseña, temor del infierno, que claramente se enseña en la Escritura para todos aquellos que desprecian al Cristo de la gloria. Hay temor en ellos, mas no hay conversión, mas no hay arrepentimiento, mas no llegan a la fe, sino que únicamente se quedan en el temor. ¿Por qué? Porque su amor por el pecado, su amor por el mundo es más grande que el temor de caer en las llamas del infierno. Y esto es algo que para nosotros, hermano, nos deja sin palabras. ¿Cómo puede alguien tener temor del infierno, pero a la vez más amor, o sea, otro sentimiento por el pecado, por todo lo que es la vida en el mundo? No se quiere abandonar el mundo, no se quiere abandonar el pecado, a pesar de que hay temor del infierno. Y así andábamos nosotros también. ¿Cuántas veces el Evangelio ha sido predicado antes que llegue ese día en el cual nosotros voluntariamente nos rendimos al Señor Jesucristo? Personalmente a mí me habían predicado 2 veces el Evangelio y yo me burlé de esa predicación. Sí, es cierto, me hablaron del infierno y era algo que llamó mi atención, pero yo prefería las cosas del mundo, yo prefería el pecado. Así éramos nosotros hasta que la misericordia de Dios, la gracia del Señor llega a nuestras vidas y nos rendimos a Cristo en el día de su poder. Pero yo les decía de que un hombre puede llegar al temor sin llegar al arrepentimiento, a la conversión. Y eso Pablo nos lo enseña. Pablo una vez predicó a un hombre que tuvo temor, pero no llegó al arrepentimiento. En Hechos 24-25 nosotros leemos que la Escritura nos dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó, dice la Biblia. Esos fueron los sentimientos de Félix cuando comenzó a escuchar el Evangelio. Fue un temor que no fue suficiente, un temor que no era un temor espiritual, un temor que no lo condujo a abandonar el pecado y volverse a Dios. Ese es el temor de los que rechazan a Cristo. Y es algo que nos sorprende a nosotros. Ese es el temor de los que rechazan a Cristo. Es verdad, la Biblia dice que no hay temor delante de sus ojos cuando habla de un incrédulo, pero habla de ese temor espiritual, ese temor que viene acompañado en la convicción de pecado, ese temor que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Ese es el temor del cual nosotros estamos hablando ahora. El temor de Dios, hermanos, estimula al creyente a buscar la santidad. Estimula al creyente a buscar la santidad. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. El temor de Dios nos conduce a la santidad. El temor de Dios nos va perfeccionando.
El temor de Dios nos va haciendo como Cristo. El temor de Dios va haciendo de que las personas vean en nosotros una transformación de vida. Una transformación que viene desde lo más profundo del ser nuestro. Una transformación que comienza en el corazón del ser humano, en el corazón del cristiano. Ese es el temor que nosotros debemos entender dentro de la iglesia. No es solamente un temor inicial y que nos conduce al arrepentimiento. No, es un temor diario que nos va transformando a nosotros en más santos cada vez. Pero vemos también que el temor del Señor se hacía evidente en esta primera iglesia, y eso lo vemos nosotros a partir del sometimiento. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese sometimiento, hermano, trae precisamente la armonía en la congregación. Ese sometimiento, ese temor de Dios hace que ninguno de nosotros pueda pensar de sí mismo más de lo que uno es, sino que nos sometemos al hermano y consideramos al hermano mejor que nosotros mismos. Porque ese temor, hermano, hace que tengamos una mayor sensibilidad con el pecado. Y cuando nosotros tenemos una sensibilidad con nuestro propio pecado, nos vemos más pecador que los hermanos que congregan con nosotros. Y cuando vemos y sentimos que somos más pecadores de aquellos que congregan con nosotros, vamos a tener una visión distinta del hermano. Una visión distinta del hermano. El otro punto, hermanos, también que nosotros vamos a ver aquí en el versículo 43 de este capítulo 2 de Hechos, que yo quiero volverlo a leer, y dice: y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a toda persona. Ya hemos visto qué significa ese temor. Pero también dice este versículo: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, nosotros tenemos un problema muy grande en nuestros días. Y ese problema es el que se relaciona con las señales y las maravillas, y se relaciona también con los milagros que se hicieron en el tiempo apostólico y también en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Señales, maravillas, milagros, prodigios. Y son millones, hermanos, de profesantes de la fe cristiana quienes han llegado a creer que las mismas señales que fueron hechas por los apóstoles en aquellos días deben también ser realizadas por los pastores y por las iglesias en este tiempo presente. Son muchos, son creo que 500 millones de hermanos en la fe, profesantes de la fe cristiana, que piensan que esas señales, esos milagros que nosotros vamos a ir viendo en el libro de los Hechos a través de nuestro estudio, deben de ser hechos también en la iglesia de hoy. Y yo quisiera que nos detengamos un momento aquí, hermanos, porque es importante que veamos también este tema a la luz de la Escritura, a la luz de la doctrina que nosotros hemos llegado a entender de la enseñanza de la Biblia. Y es importante que nosotros prestemos atención a esto, porque se nos dice o se nos acusa, no sé si llamar una acusación, se nos dice de que los bautistas no creemos en el Espíritu Santo. No creemos en el Espíritu Santo. Y es precisamente en relación con las señales, los milagros y los prodigios que ahora nosotros vemos que este versículo nos refiere. Y yo quisiera presentar este tema en dos maneras para que podamos meditarlo nosotros. Una primera presentación de señales y milagros sería que Dios está haciendo señales, está haciendo milagros en este tiempo presente. Que Dios está obrando milagros en este tiempo de hoy, en el año 2018. Y desde la iglesia primitiva, durante todos estos 20 y un poco más
siglo. Dios está. Y la segunda forma de presentarlo es que Dios está usando a ciertos hombres para que por medio de esos hombres se hagan señales y milagros. Hermanos, nosotros creemos en la primera posición. Nosotros creemos que la Biblia nos enseña, y también lo vemos por nuestros propios ojos, que Dios continúa haciendo milagros en nuestros días. Pues, ¿cuántas veces les he comentado el testimonio de la enfermedad de mi suegro? Él tenía unos riñones completamente dañados. Era alguien que Dios, pues, aparentemente se había olvidado de él. Bueno, cada enfermedad tiene evidentemente, hermanos, un propósito en el Señor, ¿no? Pero la medicina dijo, este hombre está prácticamente desahuciado. Mi suegro tenía que vivir pegado a una máquina para que le haga diálisis. Cuando de repente un día él va al médico y le hacen exámenes. Y mi suegro tenía 2 riñones nuevos, nuevecitos, como 2 riñones de bebés, nuevos. Mi suegro daba testimonio de Dios en el hospital a los médicos. Y los médicos no entendían, decían, pero no, a ver, háganle nuevamente exámenes, se han equivocado. Han traído los análisis de alguien que está sano y los han confundido, por favor vayan. Y nuevamente daban los mismos resultados. El médico, un hombre ya con muchos años de experiencia, llamaba hasta la enfermera a preguntarle, ¿usted alguna vez ha escuchado que alguien haya sanado de esta situación? No, nunca he oído a nadie. Hermanos, Dios se había manifestado tremendamente con un milagro que dejó abierta la ciencia, abierta la boca a la ciencia. La iglesia había estado orando, nosotros habíamos estado orando y Dios respondió la oración y lo sanó. Una cosa muy distinta, nosotros creemos que sí, Dios hace milagros. Una cosa muy distinta es decir que yo tengo el poder de sanar. Que yo puedo poner mi mano sobre algún enfermo y sanarlo. O que yo pueda ir a un hospital y sanar a las personas que están allí. Lo que se conoce como el don de sanidad. Nosotros no creemos que eso sea posible. Adrian Rogers, un predicador que ya pasó a la presencia del Señor, él dijo, bueno, si ustedes conocen a alguno que tenga el don de sanidad, por favor tráiganlo, porque hay un hospital de niños donde queremos que sane a todos los niños. No había. No hay una persona que tenga ese don. Y si alguien aquí conoce a alguien, alguna persona, algún hermano que tenga el don de sanidad, pues nosotros tenemos enfermos en esta iglesia. Y quisiéramos que venga acá y lo sane. Entonces nosotros sí creemos, hermanos, de que Dios hace milagros, pero la forma como hace los milagros es distinta a cómo es que otros hermanos en la fe lo creen. No creemos que haya hombres que tengan el poder en sí mismo de hacerlo en el nombre de Dios en nuestros días. Ahora, hermanos, ¿por qué es que Dios envía milagros, señales, prodigios en la Escritura? ¿Por qué nosotros vemos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento que esto existe? Yo quisiera que primeramente lo veamos en 3 partes. En el Antiguo Testamento, con profetas, veamos en el ministerio del Señor Jesús y también lo veamos en el ministerio de los apóstoles. Y yo quisiera que vayamos a Éxodo capítulo 3 primero. Vamos a leer ahí 2 porciones. ¿Por qué Dios envió a Moisés para que haga señales milagrosas a Egipto? ¿Por qué hizo eso? Entonces en Éxodo capítulo 3, versículos del 16 al 18 yo voy a leer. Aquí este es el contexto. Acá vemos que Dios le dice a Moisés, le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis,
Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esta es la comisión que le hace Dios a Moisés. El Señor le dice: Moisés, tú vas a ir allá donde tus hermanos israelitas en Egipto y le vas a decir que yo te estoy mandando. Eso es lo que le está diciendo. Acá es lo que y tú le vas a decir que yo te estoy mandando allí y que tú los vas a liberar del yugo de Egipto y que tú los vas a sacar a una tierra donde fluye leche y miel. Eso tú vas a hacer, Moisés. Tú vas a ir para allá. Ahora vamos a leer lo que dice la respuesta de Moisés. En Éxodo capítulo 4, vamos a leer versículos del 1 al 5. Y yo no sé cómo es que nosotros habríamos respondido. Pero yo creo que yo hubiese respondido también como Moisés. Y creo que nosotros también hubiésemos respondido como Moisés. Que el Señor te diga: mira, anda ya a Egipto y diles a ellos que yo me he aparecido a ti. ¿Usted iría así? ¿Usted iría? Seamos honestos. ¿Usted iría? ¿Iría? ¿Regresaría a Egipto y le diría: hermanos, el Señor se me ha aparecido? ¿Qué cree usted que les dirían ellos? Ya, déjate de bromas. Como que el Señor se te ha aparecido, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés pensaba así, como nosotros estamos pensando ahora. Por eso es que él responde así en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Ahí está, esa es la respuesta que nosotros le diríamos: Señor, yo no voy a ir. No me van a creer. Versículo 2, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ahora fíjense cómo es que el Señor le va a responder, le va a animar. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés, te van a creer por la señal que tú vas a hacer. Ellos te van a creer que yo te he enviado a ti porque tú vas a hacer señales allá. Ellos no solamente yo te dejo a ti con tu palabra, y tú vas a acompañar señales en tu ministerio para que ellos crean que yo te he enviado a ti. Hermanos, solamente aquellos que eran inspirados por Dios para hablar en su nombre eran los que hacían señales, milagros. Y aquí hablamos de quiénes en el Antiguo Testamento: de los profetas de Dios. Por eso el Salmo 74, 9 dice: no vemos ya nuestras señales, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta. Fíjense cómo el salmista relacionaba las señales con el profeta, porque el profeta era quien hacía señales. Vemos ahora estos pasajes del Nuevo Testamento con relación a Cristo. Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche. Estamos hablando acá de Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, ahora dice él: yo estoy seguro que tú has venido de Dios. Y va a explicar por qué. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Señor Jesús, todo eso que tú estás haciendo es la confirmación que Dios te ha mandado como profeta. Porque nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Y si Dios está contigo, entonces tú traes palabra de Dios para nosotros. Acuérdense que Cristo fue profeta también. En Juan 6:14 también se habla igual. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Viendo la señal, este es el profeta, porque hace la señal de profeta. Hace los milagros de profeta. Eso es lo que nosotros vemos.
Y estos pasajes con respecto a los apóstoles del Señor, Romanos 15 ahora, versículos 18 y 19, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí habla Pablo y dice de que su apostolado está apoyado, ¿por qué? Por las señales que él había hecho como apóstol. En Hebreos todavía, hermanos, el capítulo 2, versículos del 1 al 4, nosotros encontramos todavía lo que Dios ya nos está diciendo hasta este punto. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Mira cómo dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Acá dice que la palabra que fue predicada fue confirmada por las señales, los milagros y los prodigios. Mire, Adam Clarke, un comentarista, él de este versículo 4 del capítulo 2 de Hebreo dice, y todo esto se comprobó que venía de Dios mismo, porque ningún hombre podía hacer esos milagros a su gusto, sino que el poder para obrarlos se otorgaba de acuerdo con la voluntad de Dios, o más bien, Dios mismo los forjó para acreditar el ministerio de sus siervos. Esa es la razón de las señales, los milagros y los prodigios, para acreditar el ministerio de los siervos. Si alguien en el Antiguo Testamento preguntaba, ¿y cómo sabemos que tú eres profeta? Mira las señales que yo hago. Al Señor Jesús, ¿cómo es que tú eres profeta? Pues en Juan, en el último capítulo de Juan, dice que estas señales se hicieron para que crean de que Jesús era el Cristo. Para eso fueron hechos esas señales. Para que crean de que Él era profeta de Dios. Los apóstoles hacían esas señales, milagros, prodigios, para que los que estaban escuchando, los judíos, crean de que eran enviados. Era la validación de su ministerio, que eran enviados por el Señor. Hermanos, el milagro más grande que nosotros podemos ver en nuestros días, en que el pecado y la maldad abundan, ¿saben cuál es? Es cuando Dios convierte a un pecador en santo. Ese es el milagro que nosotros vemos. Y evidentemente que Dios hace sanidades. Pues si usted recordará muchas cosas en la vida suya, yo ayer a mi esposa le decía en la noche, el Señor ha estado con nosotros durante tanto tiempo. Y comencé a acordarme, sin pensar en lo que yo les estaba predicando ahora, yo comenzaba a acordarme de tantos milagros que Él hizo, aún desde que el Señor nos había salvado. Como a mi hija Grecia le había salvado, hermanos, de una enfermedad crónica. Y ni siquiera por una oración que nosotros hicimos, sino por la oración que ella hizo al Señor. Y nunca más se volvió a enfermar ella de la enfermedad que siempre le aquejaba. Hechos 2, 44, 45. Hechos 2, 44, 45. Dice la Escritura, todos los que habían creído, Hechos 2, 44, 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, dice la Escritura que todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuántos habían creído en ese discurso de Pedro? Habían creído 3,000 personas, 3,000. Y dice que estaban juntos. ¿Usted cree que estaban los 3,000 juntos? Hermanos, este versículo no nos habla a nosotros de una unidad física en una sola locación. Nos habla a nosotros de una unidad de espíritu. Estaban juntos, corazón con corazón, mente con mente.
espíritu con espíritu. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pues 3,000, era imposible tener 3,000 personas en una sola locación allá, en ese tiempo. Era imposible. Ellos habían entendido que aquel que había sido muy bendecido por el Señor debería compartir con aquel hermano y hermana que estaba pasando dificultades materiales, como una familia en la sangre lo hace. De esta manera ellos se ayudaban mutuamente. El fuerte ayudaba al débil. El que tenía riqueza ayudaba al que tenía pobreza. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Y esa es la vida, hermanos, de la primera iglesia que nosotros vemos. Y la Escritura nos enseña que los creyentes más bendecidos, dice, vendían voluntariamente, no coaccionados, vendían voluntariamente aquella riqueza que les excedía para suplir las necesidades temporales de los que nada tenían. Hermanos, la Biblia no dice de que un creyente debe de vender todo y quedarse sin nada y repartirlo entre todos. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. La Biblia nos habla en la mayordomía, cuando estudiamos mayordomía cristiana, nos habla de que sí, conforme hemos sido prosperados, nosotros debemos dar a la iglesia. Más prosperado, damos más a la iglesia sin descuidar nuestra casa. Acuérdense que la Escritura dice también, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Nosotros como creyentes debemos de guardar también una cuenta de ahorros. No es que no tengamos fe en el Señor. No. Hermanos, ¿por qué es que ellos también vendían todas sus propiedades? Tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Yo creo que ellos, esta primera iglesia, vendía sus propiedades. Bueno, cuando dice bienes y propiedades habla de lo mismo, ¿no? Porque ser cristiano en esos días era ser un hombre perseguido. ¿Y de qué te sirve tener una casa en Jerusalén si tú tenías que huir de ahí? Yo creo que de alguna forma ellos sabían, o el Espíritu Santo los había guiado a vender. Bueno, yo tengo 2 casas, venderé esta. Y de producto de esta casa, que pues, vamos a ayudar aquí a la iglesia. Vamos a ayudar aquí a la iglesia. No estamos diciendo que debe ser así en la iglesia, ¿no? Si el Señor le bendice a usted con 2 propiedades, pues gloria al Señor. El concepto de la mayordomía cristiana es distinto, hermanos, es diferente. Dice la Escritura que debemos ofrendar conforme Dios puso en nuestro corazón, conforme hayamos prosperado. Tenemos más prosperidad, ayudamos más a la causa del Señor. Pero la Escritura dice que daban voluntariamente. La bendición, hermanos, que debe de tener la iglesia acerca de las bendiciones materiales, y esto es importante que nosotros también podamos pensar, meditar. La visión es que todas esas bendiciones provienen de Dios. Provienen de Dios. Es Cristo quien finalmente provee para los suyos. Y esa provisión usa creyentes y también usa incrédulos. Tal vez a usted en algún momento también, cuando ha estado pasando necesidad, un hermano en la fe le ha ayudado. Hermano, no tienes un pan. Mira, yo tengo acá 10 panes, te voy a pasar 3 panes para ti. Yo con 7 panes comemos mi casa y yo te paso 3 panes. Un creyente, un hermano en la fe, que conoce su necesidad. Pero de repente usted también ve que un incrédulo le regala algo a usted, como nosotros una vez habíamos conocido un hermano que era misionero. Él predicaba en los autobuses y de repente él se queda sin el apoyo de una iglesia que le estaba apoyando, porque a la iglesia no le gustaba la forma como es que él confrontaba el pecado y decía, no nos gusta que tú confrontes el pecado de esa manera. Y él decía, ¿y ahora cómo hago? Porque él era jubilado. Los incrédulos lo veían por la calle y le llamaban, Lucio se llamaba él. Hermano Lucio, venga. Eran incrédulos. Toma, te regalo esto. Y le daban de 10 soles, en 5 soles. Él se juntaba su pasaje y subía otra vez. El incrédulo también te va a ayudar en tu necesidad. Acuérdense que a Elías los cuervos le llevaban comida. Entonces tenemos que aprender a ver cuando nuestra necesidad es suplida a Dios solamente. A Dios solamente, hermanos.
No veamos al hombre. Es cierto, hay que agradecerle al hombre, pero es Dios quien mueve el corazón del hombre para darte algo, para suplir tu necesidad. Es lamentable que a veces los oficiales de las iglesias descansen muchas veces en hombres que han sido bendecidos materialmente por Dios. A veces vemos en la iglesia, este es el hermanito que tiene una empresa. El diezmo de este hermano vale como al diezmo de todos los demás. A este hermano hay que tratarlo bien. A este hermano que tiene mucho dinero hay que pasarle sus pecados. A este hermano que tiene mucho dinero hay que darle el mejor asiento. A este hermano, no, hermanos, no. No es así. No. Tenemos que aprender a ver a Dios. Porque tal vez ese hermano un día ni hermano sea. Ni hermano sea tal vez. Y también es lamentable que quienes son ayudados, o sea, ya nosotros, veamos al hombre y no a Dios en cuanto a nuestras necesidades suplidas. Tal vez un día yo puedo alojar a alguien en mi casa, darle comida, darle abrigo, a un hermano, a veces ni siquiera a un hermano. Pero si es a un hermano, el hermano no me debe nada a mí. El hermano no me debe nada a mí. O sea, si yo alguna vez alojo a alguien en mi casa y comienzo a torcerme a una doctrina que es extraña, ¿qué es lo que debería hacer la persona que yo he ayudado, el hermano que yo he ayudado? ¿Seguirme en mi perdición? O decir, bueno, hasta acá, gracias, tú sigue tu camino, yo me mantengo en este camino de la fe. Hermano, no es incondicionalidad. Si usted alguna vez recibe la ayuda de un hermano, recibe la ayuda del pastor, hermanos, eso no significa que usted ya le debe su vida a él. Usted tiene que aprender a ver a Dios. Y el momento en que alguien se comience a desviar, usted no tiene que seguirle en la desviación. No tiene por qué. Un creyente, además, jamás usaría el dinero para comprar nada en la iglesia. Nada en la iglesia. No compraría ni puestos. No compraría privilegios. No compraría nada. La respuesta de la iglesia en estos intentos, cuando la iglesia ve que alguien está ofrendando mucho con una intención de hacerse pastor, de hacerse ministro, de hacerse, no sé, algo, la iglesia tiene que responder: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así es. Sigamos con los versículos. Ahora, versículo 46 y 47, Hechos 2. Y dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, así como en el versículo 42 de este mismo capítulo, nos habla, ¿no? La Escritura, y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahora vemos que Lucas nuevamente nos recuerda eso. Lucas nuevamente nos enseña cuál era la costumbre diaria de los discípulos de esa iglesia primitiva, que debe ser nuestro modelo. Y hay dos aspectos que se detallan de la vida de los creyentes primitivos o de los primeros creyentes. Ellos asistían al templo para orar. Ellos asistían al templo para orar y en las casas tenían la comunión unos con otros. O sea, hay un aspecto externo, vemos acá, y hay un aspecto interno también. Ellos asistían al templo para orar y en las casas tenían la comunión unos con otros. Hermanos, acá nosotros sabemos que es el templo de Jerusalén, ahí es donde ellos se reunían. Cuando se menciona la asistencia al templo, sabemos que se trata de ahí. Y eso nos trae pues la idea, hermanos, del propósito para el cual el Señor construyó ese templo. ¿Cómo es que le llamaba David a ese templo? Casa de oración. Casa de oración. Y así lo entendía la iglesia primitiva. Mas ellos no iban a presentar sacrificios a ese templo. Iban a orar solamente.
Pero ellos no iban a presentar sacrificio, la Escritura no enseña eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya había sido hecho por el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado. Entonces ellos tenían la costumbre de ir al templo a orar las veces que tenían que orar. A las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Y esa costumbre, hermanos, de concurrir al templo para orar no iba a durar tampoco mucho tiempo. Por dos razones. Primero, por la persecución. Y segundo, porque el templo fue destruido. Esas son las dos razones. Evidentemente se iba a cambiar el lugar donde la iglesia se iba a reunir para orar a Dios. Y es pues precisamente la iglesia local. Por eso es que nosotros vemos que hay muchas iglesias locales. Ahí es donde van los hermanos miembros de esas iglesias para orar al Señor. Una tragedia de nuestros días, hermanos, es la falta de oración de los oficiales de la iglesia, los predicadores, los pastores y también las ovejas, los miembros. No oran, no hay oración. Y esto yo lo he verificado, hermanos, cuando he hablado con misioneros. Les he preguntado sus tiempos de oración. Bueno, ya saben la respuesta. Otros que están en el ministerio también, sus tiempos de oración. Ya sabemos la respuesta, ¿no? Y es una tragedia. Es una tragedia que no haya oración. Pero la iglesia primitiva, nosotros vemos que iban al templo a orar. El concepto de orar se ha convertido en una especie de rito obligatorio. Tengo que orar porque si no oro significa que no soy cristiano. Y el tiempo de oración, pues hermano, es más rápido que cuando un niño toca un timbre y se va corriendo. Es cortísimo. O sea, yo creo que es como cuando el católico va a salir de su casa y ¿qué es lo que hace el católico antes de poner el pie en la calle? Se persigna. Es el mismo principio tal vez. Tengo que orar antes de salir de mi casa. Señor, guarda mi salida, guarda mi regreso. Ya oré. Ahora sí puedo salir. Es como una especie de chamanería, podemos decir. Palabras mágicas y no oración. No oración. No es oración. Y vivimos pues días donde ya no se ve la oración como una dulce comunión con el Señor. Yo sé que hay tiempos en que pues a veces la oración es muy profunda. Hay veces en que pues la oración parece muy seca, pero igual oramos. Igual buscamos la presencia del Señor. Oramos ahí y no nos levantamos hasta que sabemos que hemos orado. Que hemos orado. Nosotros vivimos en días donde las oraciones cristianas son la característica de una iglesia que ve la oración como un compromiso, ya les he dicho. De allí que se puede ver que nada de poder hay en las iglesias. Nada de poder hay en las predicaciones. Y nada de poder hay en los oyentes que escuchan esas predicaciones. Pero no era así con los primeros cristianos. Y este es un jalón de orejas para todos nosotros. Para que pensemos, hermanos, en la oración como ese elemento vital de la vida cristiana, como el oxígeno que nosotros llevamos a nuestros pulmones de una forma involuntaria. Nadie puede dejar de respirar. Es como el palpitar del corazón. A ver, usted, concéntrese para que su corazón deje de palpitar. No puede. Aunque usted con su mente le diga a su corazón, no palpites, el corazón va a palpitar. Así también es la oración en un creyente. Es como las tortuguitas. No sé si usted ha visto las tortugas de mar cuando nacen. Comienzan a reventar los huevitos y acaso se van para el monte. Su instinto los lleva rapidito al mar. Así es el cristiano. El cristiano tiene ese instinto de ir donde su Padre y buscarlo en oración. Buscarle en oración. Más los pastores también. Pero con los primeros cristianos no era así. Ellos tenían en alta estima las oraciones. Era una iglesia poderosa porque oraba poderosamente. Era una iglesia que tenía poder porque oraba en el poder del Espíritu Santo. Que el Señor pues nos conceda a nosotros caminar por esa misma senda de piedad y dependencia del Señor. Que el Señor nos conceda a nosotros eso mismo como iglesia local. La Escritura nos dice claramente cuál era el espíritu con que se partía el pan en las casas. Dice aquí, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría
y sencillez de corazón. O sea, la Escritura nos está diciendo claramente cuál era el espíritu ahí. Y podría traducirse con la felicidad de un niño. ¿Usted ha visto un niño cómo parte el pan? El niño parte el pan, o lo que hace el niño lo hace con sinceridad. No lo hace con engaño, no lo hace con hipocresía. El niño es sincero, te abre su corazón, se deleita en las cosas más simples, te cree lo que tú le dices, se alegra cuando tú le haces una promesa. Así, con esa sencillez es que ellos partían el pan en la iglesia, hermanos. Nosotros también debemos de imitarlos de la misma manera. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos llevaban una vida que alababa a Dios. La vida de ellos alababa a Dios. Porque no podemos imaginar, pues, de que ellos estaban caminando en la calle, cantando himnos santos, cánticos espirituales. Ellos no. La vida de ellos era una vida que cuando otro lo veía, alababa a Dios. ¡Wow! Esa vida tremenda. Y usted sabe, hermano, y póngase a pensar de que ellos vivían en una sociedad altamente religiosa. Y que aparezca dentro de esa sociedad religiosa, los judíos eran así, ¿no? Religiosos, fariseos, acuérdense el fariseo cómo era. Que aparezca alguien que con su vida haga que los demás alaben a Dios. Bueno, todos somos religiosos, pero este nos arranca un aplauso. ¿Qué ha pasado en esto? Ellos vivían para alabar a Dios y glorificar a Cristo. Con su vida ellos glorificaban a Dios. Hacían que los demás aplaudan al Señor. Le den la gloria, le den la honra. Dice, el amor a Dios que se reflejaba en la vida de un hombre o de una mujer, unido además a una consecuente pureza y rectitud de carácter. Porque eso es importante, hermanos. La pureza y la rectitud de carácter hizo que aquellos judíos religiosos que habían crucificado al Cristo no se oponga a ellos en ese momento. Por eso es que la Escritura nos dice de que tenían el favor con todo el pueblo. En ese momento, cuando vieron la piedad de los cristianos, los judíos religiosos que habían crucificado al Cristo, no vamos a hacerles nada. No vamos a hacerles nada. Y dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esa es la última parte que nosotros vamos a ver. Mire, en este mismo versículo comienza diciendo, alabando a Dios. Habla de Dios. Pero después dice, y el Señor. Hay un cambio ahí. Dice, Dios, el Señor. Se alaba a Dios, pero ¿quién es el que añade a la iglesia? El Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué es que el Señor añade a la iglesia? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora Lucas hace que ya nuestra atención de Dios la llevemos a Cristo. Cristo añade a la iglesia. Cristo salva, Cristo añade a la iglesia. Esos 3,000 era la obra de Cristo, del Señor, del Redentor, de aquel que había transformado a esos pecadores en santos, ahora los junta en la iglesia. En la iglesia. Y acá evidentemente que hablamos de unir a la iglesia, primeramente se refiere a la iglesia invisible. O sea, lo que en la teología se conoce como la unión mística. La unión mística es como cuando el creyente es algo que no puede ver nuestros ojos, pero el creyente está unido a Cristo. Espiritualmente está unido a Él. Hay una unidad primero con Él, que algunos le llaman una unidad vertical, pero después también hay una unidad horizontal. Hay una unidad con otros redimidos, con otros. Esa unidad que hace Cristo, primero de el pecador salvado con Él, hace que también se una ese pecador a otros que están unidos al Señor. Por eso es que primeramente se habla de la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que todos los que estaban juntos con los apóstoles eran verdaderamente creyentes. Ahí lo ve usted a Simón el Mago. En Hechos 8, creyó, fue bautizado, andaba con Felipe, estaba con la iglesia, caminaba para arriba, para la izquierda, para la derecha, pero no era creyente.
Había una unidad física, pero no había una unidad espiritual. Nosotros no podemos ver eso. Pero el propósito de este versículo, cuando dice el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, su cuerpo, los que habían de ser salvos, es primeramente espiritual y físico también, ¿no? Y hay una diferencia, hermanos, cuando Dios añade a su iglesia, que cuando el hombre añade a la iglesia. Hay una diferencia allí. Dios utiliza el poder de su espíritu para unir a un creyente en su iglesia. El hombre muchas veces utiliza estratagemas. ¿Así se dice? Estratagemas, estrategias, para que las personas vengan a la iglesia. Cuando el Señor usa el poder del Espíritu Santo, el creyente sabe y dice, tengo que congregar, tengo que buscar una iglesia, tengo que buscar mi familia. Acuérdese usted de Pablo. Cuando nos toque ver a nosotros, Pablo quería juntarse con los discípulos y los discípulos no lo querían. Decían, no, tú no eres creyente, tú eres un espía, tú eres un fariseo. Y Pablo decía, no, yo quiero juntarme con ustedes, vete. Y no votaban al creyente, lo votaban a Pablo, lo echaban fuera, no querían nada con él. Eso es lo que hace el poder del Espíritu, como esas tortuguitas que yo les decía. El creyente dice, tengo que buscar mi iglesia, tengo que buscar mi iglesia. En cambio, el hombre lo hace diferente. El hombre pone algo en la iglesia como para que los hombres entren. Una carnada pone el hombre. Y generalmente es una carnada que no es espiritual, es una carnada del mundo. Y por eso nosotros vemos, ¿y cómo podemos hacer que los jóvenes vengan a la iglesia? Voy a hacer un concierto de rock. Y vienen los jóvenes a la iglesia, usted le apaga el rock y se van. Sí. Otros dicen, ¿y cómo podemos hacer para que vengan a la iglesia? Bueno, hay que aguar el evangelio. No hay que hablar tanto de pecado, ni de santidad, ni de rectitud de vida. Eso no le gusta a las personas. Hay que hablar menos de eso, hay que hablar más de la alegría, del amor. Entonces comienzan a juntarse, comienzan a venir aquí. Pero cuando usted les habla, el alma que pecare esa morirá, todos vuelan. Es distinto cuando el Señor trae a su iglesia. Por eso dice, y el Señor añadía a la iglesia. Es el Señor con el poder del Espíritu Santo. Y así es como debe crecer una iglesia, hermanos. Así es como debe crecer una iglesia. Una iglesia es el Señor quien agrega. Nosotros no estamos para convencer a los hombres a que se unan a la iglesia. Es el Espíritu Santo que lo hace. Es el Espíritu Santo que lo hace. Eso, hermanos, va a ser todo por hoy en este estudio del libro de los Hechos. Vamos a orar.